Hola a todos. Bienvenidos a este fascinante viaje por los desmembramientos territoriales del Ecuador, un tema que revela no solo cambios en el mapa, sino también las luchas, decisiones y momentos claves que marcaron nuestro país. Desde la época colonial hasta la paz definitiva con Perú en 1998, hoy te contaré con datos oficiales y hechos reales cómo nuestra tierra fue moldeada a través de los siglos. Prepárate para un recorrido lleno de historia, conflictos y reflexiones que todo ecuatoriano debe conocer. Comenzamos. Para entender esta compleja historia, la dividimos en 7 etapas claves que nos ayudarán a entender el proceso completo: la época colonial, la independencia, las grandes pérdidas territoriales, los tratados y conflictos, los episodios más recientes y la paz definitiva. Al final, haremos un resumen de todo lo que nuestro país perdió y una reflexión sobre lo que significa esta historia para nosotros. Vamos a recorrer juntos estas páginas cruciales. ¿Y cuál era su territorio? Inmenso. Iba desde Pasto y Buenaventura, al norte, en lo que hoy es Colombia, hasta el río Marañón y las Puertas de Lima, al sur. Al este, se extendía por la profunda Amazonía, incluyendo Jaén, Maynas, Quijos y hasta el Ucayali. Y por el oeste, el vasto Océano Pacífico. Esta cédula no fue solo un documento, fue el título matriz con el que Ecuador, siglos después, defendió su soberanía frente a las potencias vecinas. La historia territorial del Ecuador es, en gran parte, una historia de resistencia, conflicto y dolorosas pérdidas. Todo comienza en 1563, cuando la Real Cédula de Felipe II crea la Real Audiencia de Quito, estableciendo un extenso territorio que abarcaba desde el sur de Colombia hasta el río Madre de Dios, en Perú. Este fue el punto de partida de los derechos coloniales ecuatorianos. Pero ya en 1740, la cédula de Felipe V redefine el norte, y Ecuador sufre su primera gran pérdida. Territorios amazónicos pasan al control peruano. En 1802, Carlos IV transfiere la jurisdicción de Maynas a Lima, lo que más tarde se convertiría en un foco de disputa con el Perú. Con la independencia en 1830 y el nacimiento de la República del Ecuador, se heredan los derechos coloniales. Pero también los conflictos. En 1832, Ecuador cede Pasto, Popayán y Buenaventura a Colombia, perdiendo el acceso al Pacífico Norte. En 1904, entrega 60.000 kilómetros cuadrados a Brasil. Y en 1916, 186.000 más a Colombia, en la región amazónica. El golpe más devastador llegaría tras la guerra de 1941 con Perú. Ecuador es invadido, y en 1942 se firma el Protocolo de Río de Janeiro, bajo presión. Se pierden Jaén, Tumbes, Maynas. Más de 278.000 kilómetros cuadrados. Pero el conflicto no terminó ahí. En 1981, el incidente de Paquiza reaviva las tensiones. En 1995, la guerra del Cenepa pone a ambos países nuevamente en combate. Finalmente, en 1998, Ecuador y Perú firman el Tratado de Paz de Brasilia. Ecuador reconoce la soberanía peruana sobre los últimos 14.000 kilómetros en disputa. Así, se cierra una herida de más de 150 años. En 1563, el rey Felipe II creó la Real Audiencia de Quito, estableciendo un vasto territorio que abarcaba no solo lo que hoy conocemos como Ecuador, sino también extensas zonas de Jaén, Maynas, Quijos y Guayaquil. Esta fue la base legal colonial que sostuvo la soberanía española en la región. Pero la historia dio un giro en 1802, cuando Carlos IV firmó una cédula que transfirió la jurisdicción administrativa de Maynas al Virreinato del Perú, sin ceder la soberanía. Esto generó tensiones que explotaron en 1809, cuando los quiteños declararon su independencia, rechazando cualquier cambio posterior a 1563. Este acto de resistencia fue un punto clave en la defensa de nuestra identidad territorial. ¿Sabías que esta disputa es el origen de muchas controversias posteriores? El 10 de agosto de 1809, Quito fue pionero en la lucha por la independencia en América, dando un paso decisivo hacia la soberanía. Luego,
En 1822, Ecuador se incorporó a la Gran Colombia, manteniendo sus límites coloniales, un momento de esperanza para consolidar territorio. Pero en 1829, tras la batalla de Tarqui, Colombia y Perú firmaron el Tratado de Guayaquil, reconociendo límites que luego Ecuador heredaría. Sin embargo, un golpe inesperado vino con el Protocolo Mosquera-Pedemonte, firmado sin Ecuador, que supuso la pérdida de 181.000 kilómetros cuadrados, incluyendo áreas claves como Jaén y Maynas. Esta pérdida afectó no solo el territorio, sino la economía y la seguridad nacional. ¿Puedes imaginar el impacto de perder tanta tierra en esos tiempos? Después de la formación del Estado ecuatoriano en 1830, la situación territorial comenzó a complicarse. En 1832, Ecuador cedió las provincias de Pasto, Popayán y Buenaventura a Colombia, perdiendo su salida al Pacífico Norte, un golpe estratégico grave. Más adelante, en 1904, mediante el Tratado Tovar-Río Branco, cedió alrededor de 60.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía a Brasil, y en 1916, el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez entregó otros 186.600 kilómetros cuadrados a Colombia. Estas cesiones no fueron solo números en un papel, sino tierras ricas en recursos naturales y biodiversidad, con comunidades afectadas. Todo esto sucedió en un contexto donde Ecuador negociaba desde una posición débil, enfrentando presiones internacionales. ¿Sabías que estas pérdidas dificultaron el desarrollo económico y social del país por décadas? Si te está sorprendiendo esta historia y quieres seguir con nosotros para descubrir cómo Ecuador enfrentó estos desafíos, no olvides darle like a este video y suscribirte, así no te perderás nada de nuestra historia. En 1922, sin consulta ni participación ecuatoriana, el Tratado Salomón Lozano entre Colombia y Perú entregó el trapecio amazónico a Perú, un movimiento que tensó aún más la región. El punto más crítico llegó en 1941 con la guerra en la Amazonía entre Ecuador y Perú, que terminó en una invasión ecuatoriana. Bajo presión militar y política, Ecuador firmó en 1942 el Protocolo de Río de Janeiro, cediendo aproximadamente 278.000 kilómetros cuadrados, incluyendo las regiones de Jaén, Tumbes y Maynas. Este tratado fue motivo de controversia y rechazo por parte de Ecuador, debido a la fuerte presión y las condiciones desfavorables. Esta etapa marcó una de las pérdidas más dolorosas en nuestra historia territorial. El conflicto fronterizo con Perú continuó de forma intermitente. En 1981, el incidente de Paquiza encendió nuevamente las tensiones, y en 1995, la guerra del Cenepa volvió a poner a ambos países en combate en una zona de difícil acceso. A pesar de estos enfrentamientos, ambos países buscaron una solución definitiva, que llegó en 1998 con el Tratado de Paz de Brasilia. En este acuerdo, Ecuador cedió los últimos 14.000 kilómetros cuadrados en disputa, quedándose con el kilómetro cuadrado en Tiwitza. En total, Ecuador perdió más de 522.000 kilómetros cuadrados entre 1830 y 1998 debido a conflictos, arbitrajes, tratados y decisiones unilaterales. Estas pérdidas afectaron zonas estratégicas como la Amazonía, la salida al Atlántico y territorios ricos en recursos naturales vitales para la economía y la soberanía nacional. Este gráfico visualiza cómo, a través del tiempo, el mapa ecuatoriano fue reconfigurado, dejando huellas que aún hoy impactan nuestra identidad y desarrollo. La historia de los límites del Ecuador es mucho más que números y mapas. Es una historia de lucha, resistencia y búsqueda de justicia. A pesar de las pérdidas, nuestra nación siempre ha defendido su soberanía con valentía y ha aprendido de su pasado para forjar un futuro más sólido. Hoy, con las fronteras definidas, esta memoria debe ser una herramienta para la conciencia nacional y la educación de las futuras generaciones. Solo conociendo nuestra historia, podemos valorar y proteger lo que somos. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico por los límites del Ecuador. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartir y suscribirte para seguir aprendiendo juntos la verdadera historia de nuestra patria. Nos vemos en el próximo video.